Buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Es nuevamente un gozo encontrarnos en esta reflexión bíblica semanal y quiero llevarlos a pensar, ¿qué es un privilegio? Un privilegio es una ventaja especial o una excepción de una obligación que disfruta alguien por la concesión de un superior o por su propia capacidad y circunstancia. Por extensión, se conoce como clase privilegiada aquella que dispone de poder y riqueza y que por lo tanto constituye lo que nosotros llamamos la élite. En la antigüedad, la nobleza y el clero constituían la clase privilegiada y eran mantenidos por una tercera clase, el pueblo sencillo, humilde. Los elementos concretos de privilegio pueden ser financieros o materiales, como acceder a alojamiento, educación y trabajos, así como otros tipos como pueden ser el emocional o psicológico. También como el grado de autoconfianza y comodidad o tener un sentido de pertenencia o valor en la sociedad. En la actualidad, la clase alta es un grupo social privilegiado. Se entiende por clase al conjunto de las personas que disponen de medios económicos y productivos, cuentan con acceso a todos los servicios y viven en casas confortables y disponen de ahorros, etc. Ser privilegiado será suficiente para resolver toda necesidad o enfrentar toda adversidad. Les voy a llevar a que escuchemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, la siguiente historia. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Naamán era un hombre acostumbrado a que otros le rindieran pleitesía, pues ocupaba un importante puesto en la corte del rey a quien servía. No ha de sorprendernos que él se considerara una persona muy importante o tal vez más importante de lo que realmente era. En esto no hay mucha diferencia con muchos de nosotros, pues fácilmente somos intoxicados con nuestro propio sentido de importancia. Naamán, que era un gran héroe, estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió agraviado cuando el profeta Eliseo lo trató como una persona común y corriente. Como hombre de orgullo, esperaba un trato preferencial, es decir, un trato privilegiado, porque era de la clase privilegiada en aquellos tiempos. El bañarse en un gran río era una cosa extraordinaria, pero el hacerlo en el río Jordán, un pequeño y sucio río, pues era algo realmente que no estaba a su altura. Cuando llegó a la casa de Eliseo, el gran profeta ni siquiera quiso salir a recibirlo en persona. Simplemente envió a su criado con un mensaje para el gran guerrero. Si tú hubieras estado en el lugar de Naamán, ¿qué emociones, qué sentimientos hubieras experimentado? Sin duda, parte del trato que Dios da para aquellos con los que desea entablar una relación incluye hacerlos pasar por situaciones humillantes para que reconozcan quién es Él. Aunque Naamán debió sentirse insultado por semejante comportamiento, el obstáculo más grande para su sanidad no se encontraba en esta afrenta contra su dignidad. Él mismo delata la razón por la cual se sintió tan airado. Segundo de Reyes 5, 11 y 12. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios,
Moverá su mano sobre la parte enferma y la curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfán, ríos de Damasco, mejor que todas aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Es decir, Naamán se había formado una idea de cómo sería la intervención de Dios en su vida. Y saben, al igual que muchos de nosotros, una vez que tenía elaborado su concepto de cómo actuaría el Señor, era incapaz de concebir que lo hiciera de otra forma. Cuando creemos que podemos anticiparnos al actuar de Dios, automáticamente descartamos otras manifestaciones. Quedamos atrapados por nuestras propias expectativas. El Señor, no obstante, es tan creativo e impredecible que jamás podremos adelantarnos a la manera en la que Él actuará. Al saber que su capacidad para intervenir es tan ilimitada, es mejor que nos armemos de un espíritu abierto, dispuestos a ser sorprendidos por las más extraordinarias y rebuscadas expresiones de la misericordia de nuestro Dios. Además, en segundo lugar, Naamán halló que la propuesta del profeta era ridícula. Si de bañarse en ríos se trataba el asunto, en su propio país había ríos de sobra y mejores que los del territorio de Israel. Pudo haber dicho algo como esto: si hubiera sabido que le iba a proponer un plan tan absurdo, bien podría haberse evitado un viaje tan largo. Pero precisamente es en este punto donde tropiezan las personas con las mentes más privilegiadas. Creen que los planes de Dios tienen que poseer la misma lógica e inteligencia que los planes de los seres humanos. Al medirnos con esta vara, sin embargo, las propuestas del Señor son francamente incoherentes, como atestigua una y otra vez la historia del pueblo de Israel. Y quiero pensar en esto. Quien pretende caminar con Él debe estar dispuesto a hacer el ridículo. Sí, quienes pretendemos sumarnos y caminar con el Señor, tenemos que estar dispuestos a hacer el ridículo. A que ocurran cosas en nuestra vida inesperadas. A que hagamos cosas que nadie podía imaginar, ni nosotros mismos. Y en eso vamos a descubrir que Dios nos sorprende. Hay una frase de E. Eliot que dice: Dios conoce el camino que tú tomas. Tú no conoces el camino que Él toma. Porque Dios es omnisciente, infinito, y tú y yo somos limitados, pequeños. Así que Dios conoce el camino que tú tomas. Tú y yo no conocemos el camino que Él toma. Por eso delante de Él no hay privilegios, no hay falsas expectativas, hay sumisión, al grado de pasar inclusive por momentos que para nosotros no están en nuestra lógica o que inclusive pueden ser ridículos. Pero ¿saben? Naamán y otros han descubierto que aunque no es nuestra lógica, Dios siempre cumple con sus planes y hace su perfecta voluntad. Cuando una vida de privilegios no es suficiente, porque delante del Señor, Él es el Señor y nosotros sus hijos y sus siervos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de acercarnos nuevamente a tu palabra. Esta pandemia nos ha mostrado que aunque nosotros hagamos planes y desarrollemos proyectos, tú eres quien los realiza.
y que muchas veces no son como nosotros quisiéramos, pero siempre se va a cumplir tu bendita voluntad. Ayúdanos con tu espíritu para que podamos ser humildes y sensibles a tu voz, para que podamos descubrir aquellas cosas maravillosas que tú tienes preparado para nosotros, aunque nosotros no las pensemos ni estén dentro de nuestra lógica, pero sí están dentro de la tuya. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado en este tiempo de reflexión bíblica. Les invito a que la compartan y que la próxima semana nos encontremos en este mismo espacio. Dios te bendiga.